En una época en que el dinero realmente va a escasear, ya el tratar de decirte compra este producto por esta razón emocional y no dar los argumentos racionales, me parece que va a ser suicida. Me parece que va a ser suicida. Bienvenidos a Después de la Cuarentena, la primera Creana Series, un nuevo formato de contenido audiovisual. Antes de contarte de qué se trata Después de la Cuarentena, déjame decirte que en realidad esta serie no debería existir. A lo mejor es un sueño, o quizás una pesadilla, pero no, es la nueva realidad. Es la nueva realidad que se está redefiniendo. Hoy estamos 24 horas, los 7 días a la semana en nuestras casas. Y esto se debe a una pandemia, a un enemigo que no podemos ver. Por eso, en Después de la Cuarentena, trataremos de ver cuáles van a ser los cambios que vamos a tener una vez que salgamos de casa. Tendremos a una serie de especialistas que tratarán de descifrar cómo será el futuro del mundo una vez que estemos allá afuera. ¿Estás preparado para verlo? En este episodio de Después de la Cuarentena vamos a hablar un poco de lo que le espera al mundo creativo. Vamos a responder algunas preguntas como por ejemplo, ¿cuáles son los desafíos que van a tener los publicistas creativos una vez que salgamos de casa? Y para ello hemos invitado a alguien muy especial. Él es considerado uno de los publicistas más reconocidos a nivel mundial. Cuenta con más de 30 años de experiencia en este sector y de hecho es profesor de Creana. Él es Humberto Polar. Bienvenido, Humberto, ¿cómo estás? Hola Jimena, ¿cómo estás? Muchas gracias por la entrevista. Yo quisiera comenzar de manera introductoria para poder empezar con el capítulo. De hecho, ahorita estamos viviendo en una transición de todo, a todo nivel. No solamente esto está afectando a los sectores más core, como por ejemplo el sector hotelero, turismo, o también el sector de entretenimiento, sino también en realidad a distintas esferas de nosotros. Y esto tiene que ver mucho con el comportamiento del consumidor. ¿Cómo crees que esta crisis o esto que estamos viviendo afecta al sector publicitario de manera general? Yo desde que empecé a trabajar en esto, como bien dices, hace más de 30 años, siento que uno de los deseos profundos de la gente de marketing, ¿no? De los anunciantes en general, hubiera sido poder automatizar el proceso de la publicidad, ponerle fórmulas. O sea, que yo diga, bueno, voy a poner esto, voy a decir esto y va a salir esto. Y la gente me va a comprar el producto porque ya dije esto en los anuncios. Pero mi punto es, ¿por qué nuestras disciplinas tratan de convertir en algo predecible a lo más impredecible que hay, que es el comportamiento humano, ¿no? Y lo que estamos viendo ahorita es que probablemente la industria de la publicidad, la industria de la comunicación en general, tiene que mirar más que nunca y con mucho más respeto cómo el estado mental, digamos, la salud mental, la salud anímica y psicológica de la gente va a influir tremendamente en la manera como se comporta frente a la economía, ¿no? Entonces, para mí esa es una de las primeras grandes enseñanzas que nos deja esto. Pero nuestra tarea más importante es estar con los ojos abiertos, con los oídos abiertos hacia cómo se comporta la gente frente a determinadas circunstancias. Estamos ante un momento en el que para mí la primera gran lección y la primera gran lección hacia el futuro para los publicistas creativos es desarrollar un sentido y no solamente un sentido, sino una práctica de empatía, de escuchar de una manera mucho más humanística lo que está sucediendo en la sociedad, porque no hay fórmulas que nos puedan ayudar a predecir, por ejemplo, el pánico que puede generar en la gente o la incertidumbre que genera en la gente una situación como estas. Nosotros podemos seguir hablando de el consumidor y los segmentos del consumidor, pero yo quisiera
que los publicistas nos sentáramos y comenzáramos a pensar en lo que está pasando en cada una de esas familias que están detrás de una puerta cerrada, ¿no? ¿Qué pasa en una casa donde hay dos niños y un adolescente y una mamá divorciada, ¿no? Tratando de enfrentar los miedos de los que no se hablan, pero que tienen que ver con cómo va a quedar la economía después de esto, ¿no? Cómo estamos entendiendo la manera en que el consumo se ve en estas circunstancias donde la gente no tiene perspectiva económica para saber si va a poder seguir comprando cosas que compraba antes. Entonces ya empieza a haber una priorización en nuestras cabezas de cuáles son las cosas que son esenciales de verdad para nuestra vida, no las que la publicidad nos ha dicho que son esenciales. Con todo lo que me acabas de comentar, creo, me quedo justamente con esta parte en la que nos dijiste, de hecho que también hablas en tu curso, que es no tenemos fórmulas para poder generar, hacer publicidad y finalmente llegar a ese objetivo. No existen estas fórmulas tal cuales. Finalmente, esta pandemia o esta situación nos hace repensar a nivel publicitario cómo es que todos somos humanos y los humanos somos seres y somos seres que pensamos, somos seres que tenemos también muchos sentimientos. Entonces pone un reto muy grande en la publicidad, que los publicistas dejen de pensar de repente tanto en consumidores y más en personas humanas que están ahora sintiendo cosas que quizás antes no sentían, porque ahora la normalidad les ha cambiado, ¿no? Entonces, Totalmente. hemos estado viendo a lo largo de este tiempo que ya llevamos en casa, muchas marcas que se han sumado a este propósito, ¿no? Cambios de logos, de grandes empresas como Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Que se suman, tratan de sumarse a este principal mensaje, que es que todos nos quedemos en casa. Y esos son mensajes que los vemos en todas partes a nivel digital. ¿Cuáles crees que son los mensajes o puntos de comunicación que vamos a tener una vez que salgamos de casa? ¿Has pensado sobre ello? Sí, y una de las cosas que me quedan más claras es que cualquier cosa que uno diga al respecto para mí es especulación, es futurología, no es nada que uno pueda asegurar a ciencia cierta porque nada se puede asegurar en este momento. O sea, creo que el cambio que está sucediendo en nuestra psicología es demasiado profundo como para tratar de compararlo con cosas que han pasado antes. Pero dicho esto, sí creo que los mensajes se tienen que refinar de una manera importante. Probablemente se va a priorizar un poco más el tipo de publicidad de las ejecuciones que pasen por formatos muy digitales, por interacciones digitales. Quién sabe si, por ejemplo, la realidad virtual, que es algo que nunca ha terminado de explotar en la manera masiva en la que todo el mundo preveía, pero es posible que la tendencia al aislamiento y la necesidad de aislarse, no tan radical como estamos, pero tampoco, o sea, vamos a probablemente a ir regresando a relacionarnos y a estar físicamente juntos de una manera mucho más lenta. Es uno de los factores de lo que todo el mundo llama la nueva normalidad. O sea, si ahora más gente está sola tratando de tener experiencias de entretenimiento, pues la publicidad probablemente va a tener que encontrar una manera en la que no todos los anuncios se parezcan y sean idénticos, como está pasando ahorita con los anuncios que se pueden filmar en celulares desde las casas de cada uno, ¿no? Sino que haya otras maneras. Se me ocurre la realidad virtual, la realidad aumentada, otro tipo de plataformas de entretenimiento, la animación, no lo sé. Creo que en cuanto a lo conceptual, sí va a haber una meditación profunda de cuáles son los mensajes centrales que podemos nosotros poner que tengan realmente importancia para la gente. Nosotros sabemos que la publicidad tiende a hacer exageraciones, a veces a través del humor, a veces a través de la emoción, para hacer el punto de cómo funciona un producto, ¿no? Pero también es cierto que en una época en que el dinero realmente va a escasear, porque pues con una economía parada hacia el 30%, como se prevé que va a suceder en algunos mercados grandes, y si no es más, ¿no? Y con gente que está realmente enfrentando amenazas de desempleo importantes,
Ya el tratar de decirte compra este producto por esta razón emocional y no de dar los argumentos racionales en cuanto a precio, en cuanto a funcionamiento, para que estos productos sean preferidos a otros, me parece que va a ser suicida. O sea, creo que la gente ante ante la inminencia de una crisis profunda en su economía, va a tomar decisiones muy importantes entre unas marcas y otras. Y la publicidad tiene la obligación de darte argumentos. Nosotros siempre hemos trabajado en el mundo de la argumentación. Nosotros, como publicistas, nuestra tarea más importante, no se nos olvide, es darle a la gente un argumento para que prefiera un producto. La publicidad no vende. Nosotros no somos necesariamente los que cerramos la venta. La venta la cierra la persona con el producto en el punto de venta en donde lo consigue. Nosotros ayudamos a que la gente tenga información para que elija una marca sobre otra. Las motivaciones para preferir una marca sobre otra sin duda van a cambiar, sobre todo en productos que son no esenciales, ¿no? Es probable que algunas categorías sufran una baja importante en su dinámica, simplemente porque la gente va a decir, bueno, de pronto comprarme un perfume caro o comprarme un whisky caro o comprarme una marca de ropa o un auto en este momento es lo que menos me importa cuando no sé a dónde va mi economía. Pero probablemente sí tengo que escoger entre cuáles son las virtudes de comprar una marca de leche o un alimento esencial o un medicamento o no sé, cosas de otro tipo. No sé si me dejo Sí, sí, entender. sí entiendo, sí entiendo totalmente. O sea, es un retazo, o sea, la incertidumbre ha llegado a todas partes. Y hablando también justamente de estos retos, ¿cuáles crees que son otros retos que vamos a tener a nivel los publicitarios creativos? El gran reto está en ser sensible y en desarrollar una empatía para tratar de no dar mensajes que desentonen con lo que significa una reconstrucción de la economía de mucha gente. ¿Vamos a tener que seguir vendiendo galletitas? Sí, vamos a tener que seguir vendiendo galletitas, pero creo que nos toca, es nuestra obligación ponernos a pensar mucho más profundamente y con más empatía en las personas a las que antes les decíamos estas galletitas la y ahora les podríamos decir estas galletitas son alimenticias para tu familia. ¿Me dejo entender? O sea, tenemos que poder ponernos en una situación de dejar de mirar el mundo como la construcción publicitaria donde todo es lindo y todo es bonito y empezar a pensar en publicidad para un mundo donde las necesidades básicas son más apremiantes y las condiciones son más duras para algunas personas. Yo personalmente comparo esta situación a vivir una guerra. Lo que pasa es que de pronto en vez de haber tropas afuera o misiles cayendo, ¿no? En la calle lo que hay es un virus invisible que nadie sabe muy bien cómo se me puede pegar, ¿no? Pero sí, algo está pasando que tiene que ver con eso y tenemos que tener empatía para entenderlo. Claro, empatía. Ahora, o sea, si bien es algo que nos dicen siempre, ¿no? Ponte en los zapatos del otro para poder crear, ponte en los zapatos del otro para poder crear. Hoy esto es como que se redefine esta empatía en el sentido que sea mucho más profunda y realmente nos pongamos realmente en los zapatos del otro. Claro, y para eso hay que leer, hay que informarse, hay que conversar, hay que tratar de salir de la burbuja, hay que tener mucho más curiosidad humanística. Yo digo que los publicistas a veces le tienen un poco de tirria a leer un poco más, a investigar un poco más por otro lado, como que investigas el Pinterest o el Behance de otros para ver las tendencias de moda del diseño y ya está. No, leer un poco más de sociología, leer artículos de lo que está pasando en la sociedad, tratar de entender que nuestro deber es tratar de entender lo más posible. Es imposible entender a todo el mundo, pero es nuestro deber tratar de entender a la mayor cantidad de gente posible que constituye nuestra sociedad, porque nuestro trabajo es público, por eso se llama publicidad. Así es, totalmente de acuerdo. Y bueno, pasando a otro tema que ya es la penúltima pregunta que tengo para ti. Si bien ya muchas marcas ya habían empezado esto de la transformación digital que estamos viviendo o que hemos estado viviendo son de los últimos 5 años, muchas marcas se sumaron a eso, las redes sociales y todas las plataformas online que hoy en día sirven
como ventanas para seguir haciendo publicidad. ¿Cómo crees? Hay algunas empresas que todavía se quedaron un poco, ¿no? A nivel tradicional, seguían haciendo la publicidad, lo que diríamos offline. ¿Cómo crees que esto va a afectar esta situación a este tipo de empresas que han tenido este corte más tradicional? ¿Qué crees que es lo que va a pasar, por ejemplo, con Facebook? ¿Qué crees que la publicidad digital definitivamente debe subir ahora, ¿no? ¿Qué crees que es lo que va a pasar? Mi sensación es que las compañías que por A, B o Z razones no tomaron en serio la transformación digital pensando que lo podían hacer algún día después y que no había prisa y que finalmente, hablo tanto de compañías de marketing como compañías de comunicaciones y de publicidad, y que bueno, por último nosotros nos especializamos en las ideas, etcétera, 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 y no han entendido cómo funcionan los hilos del engagement digital, por así decirlo. Yo creo que ya no van a tener una oportunidad para recuperarse. O sea, todavía la inversión offline, me estoy refiriendo a la televisión abierta, la televisión por cable, el outdoor, o sea, las campañas públicas, todavía tienen un peso importante, no es que han desaparecido, pero donde están viendo, digamos, las interacciones de una manera mucho más precisa que antes es en digital, porque hay muchos mensajes que se lanzan, muchas promociones que se están haciendo ante la urgencia por mover las ventas. Entonces, hay una especie de movimiento, de revolcón dentro del uso de la publicidad digital para incrementarla, que va a dejar una huella muy profunda. Muchos anunciantes van a entender que tienen que usarla de una manera mucho más científica, por así decirlo, con mejores métricas, con mejor data, pero ya el hábito de hacer primero las campañas en digital, yo creo que va a terminar de imponerse. Claro, claro. De hecho, va a redefinir todo este ecosistema publicitario, ¿no? Me has hecho reflexionar sobre justamente qué va a pasar con las vallas, qué va a pasar con toda esa data, como venían haciendo publicidad las empresas, se va a redefinir este proceso, este flujo, el ecosistema que justamente manejaban las distintas tácticas para poder hacer publicidad, y hoy quizás van a tener que apostar todas sus balas hacia publicidad digital, ¿no? Y las que no han venido haciéndolo, pues como tú dices, van a tener que aprender y van a haber muchos aprendizajes en ese camino. Claro, y ¿sabes por qué? Disculpa, porque la misma saturación que tú ves en un circuito de vallas mal utilizado, donde, o sea, hay tantas vallas que ya no ves ninguna, ¿no? Porque todas están pegadas unas con otras y es toda una gran polución de información, es lo que se puede trasladar también a digital. Entonces creo que lo que va a pasar es que, claro, ahora no se trata de trasladar el problema de lo exterior a lo digital, donde también hay una saturación tal de que ya no ves los anuncios. Se trata de lo que puedes aprender, y yo creo que las compañías inteligentes lo van a hacer, de cómo destacarte del montón de publicidad digital que empieza a salir al mismo tiempo. Y ahí es donde, como siempre lo digo, la única respuesta es la creatividad. Es cómo utilizas la creatividad para resolver ese problema de saturación, que no se está usando en la publicidad exterior, cuando ves un circuito de vallas que está tan saturado que no hay, o sea, la única solución creativa que se me ocurre es no estar ahí. Claro, como tú bien dices en tu curso, la creatividad ahora se impone y es la capacidad, en su máxima expresión, la capacidad de solucionar los problemas. Y hoy tenemos grandes problemas. Y bueno, ya para terminar, Humberto, quisiera preguntarte, ¿cómo vamos a tener este 2020 con todo esto, ¿no? ¿Cómo te esperas que sea la publicidad en el 2021? ¿Y cuáles crees que podrían ser esos nuevos paradigmas? Creo que los publicistas que trabajamos en la responsabilidad de la creatividad vamos a tener que ampliar mucho nuestra cultura y nuestra información hacia entender mucho mejor por dónde vienen los temas económicos. Que creo que más que nunca la relación entre, digamos, las proyecciones económicas y lo que sucede con la macroeconomía, pero también con la microeconomía, la economía de cada país,
es muy importante para que nosotros entendamos el contexto en el que los mensajes van a salir. Es muy probable que lo que se llama el supply chain, o sea, ¿cómo se llama? La cadena de suministros de muchas industrias sufra un remesón dramático y ya no dependa tanto de la globalización o de insumos que vienen por barco, por avión o por tierra de otros lugares lejanos, de otros países manejados por compañías globales, sino que se empiece a utilizar insumos locales de una manera muy diferente a lo que se estaba haciendo hasta hace 2 meses. Entonces, eso, por ejemplo, tiene un montón de impactos en los precios de los productos, en la calidad de los productos, en la mejora de los productos, por supuesto, y también en cosas que funcionan en la publicidad o que son insumos publicitarios, como la localidad de los productos, la pertinencia de los productos para sus mercados locales por su origen. Eso, por ejemplo, es algo que tienes que entender un poco de economía para entender por qué sucede. Ese para mí es un ejemplo de cómo el publicista del 2021 va a tener que estar escuchando y leyendo e informándose de otro tipo de cosas a las que estaba atento antes. O sea, de pronto ya no la última moda de producción en Nueva York o de fotografía en Londres, sino también qué pasa con la economía local, qué pasa con la agricultura de tu país como fuente de suministros para las salsas que se venden en el supermercado. Eso por un lado. Por otro lado, lo que dije sobre la consagración de los medios digitales y sobre todo los aprendizajes, las lecciones que nos deja cómo usar mejor los medios digitales, ¿no? Eso me parece que es fundamental. Creo que las personas que de pronto tenemos algo de conocimientos digitales, pero también nos basamos mucho en paradigmas, entendamos que los paradigmas están cambiando todo el tiempo. O sea, tenemos a Google que nos da todo el tiempo recomendaciones a través de Think with Google, por ejemplo, recomendaciones de cómo entender las relaciones entre los mensajes y la gente, cómo reacciona la gente a través de data. Pero toda esa data también hay que seguir actualizándola y leyendo y viendo y observando qué pasa, porque precisamente toda el dinamismo con el que cambian las cosas en la manera como la gente escucha y recibe y entiende la publicidad van a cambiar con mucha velocidad y tenemos que mirar dónde puede haber fuentes de aprendizaje. Ser más cultos en términos de entender los procesos sociológicos de sociedades que están cambiando. Y por último, creo que hay muchas categorías de la publicidad perdón, de la economía que no estaban haciendo tanta publicidad como antes y que se van a volver más importantes. Por ejemplo, esto donde estamos, la categoría del e-learning, del aprendizaje en línea, ¿no? Es muy probable que el aprendizaje en línea sea una de las categorías que más crezca y más se sofistique en términos de cómo distribuir sus mensajes, porque es algo que se convierte en una nueva demanda, ¿no es cierto? O sea, es una categoría nueva, como también de cierta manera lo está haciendo, o se está consolidando el delivery a casa, o sea, las plataformas tipo Uber Eats o tipo Didi Food. Son muchas hipótesis. Mi mensaje es, ya que tenemos horas en casa cerca de nuestros libros y nuestro internet de alta velocidad y tiempo para reflexionar, creo que el publicista tiene que prepararse muy bien para un nuevo tiempo en el que tenemos que saber más cosas que nunca y tenemos que tener la curiosidad mucho más afilada que nunca. Bueno, interesantes reflexiones de todo lo que hemos hablado hoy, Humberto. Esta ha sido la última pregunta. Muchas gracias por este espacio. Yo espero que sigamos conversando. Hay muchos desafíos que vamos a enfrentar, estamos enfrentando ahora, que se van a venir en los próximos meses, que probablemente los tengamos que vivir en el 2021 también, los nuevos paradigmas, los procesos, todo se va a redefinir en lo que es la construcción de esta nueva normalidad. Te agradezco mucho. No sé si quieras decir algo más. No, muchas gracias por la entrevista y por darme este espacio para expresar mis pensamientos. Y bueno, nada, el mensaje es usemos sabiamente este tiempo para prepararnos mejor para lo que viene, porque efectivamente la preparación es fundamental para el éxito y ahora tenemos muchos de nosotros tiempo súper valioso que no regresará en nuestras manos. Y cuídense mucho y de verdad quédense en casa, que esto es serio.
Así es. Y justamente retomando el comentario que acabas de decirnos, es que nos sigamos entrenando. A todos los publicistas que seguramente deben estar viendo este capítulo, les recomiendo que puedan ver algunos de nuestros cursos aquí en Creana. Tenemos una membresía premium que de hecho tiene acceso a todos los cursos. El de Humberto también está disponible para ustedes. Es el curso de Introducción a la Creatividad Publicitaria. Yo particularmente lo he visto, me ha gustado muchísimo. Él comparte, de hecho este es un pequeño resumen de lo que podrían encontrar en el curso de Humberto. Así que yo los invito a que se sigan sumando a esta ola de seguir entrenándose, seguir potenciando sus habilidades, las nuevas habilidades que hoy vamos a tener. Y ya nada, yo cierro este capítulo y nos vemos muy pronto en un segundo episodio de Después de la Cuarentena. Adiós.